Una comisión de expertos pertenecientes al máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas señaló que luego de una investigación detectó indicios de crímenes de guerra en Ucrania. En un informe se presentaron los diferentes testimonios de exdetenidos quienes alegaron ser víctimas de golpizas, descargas eléctricas y desnudos forzados. La misión encargada por el Consejo de Derechos Humanos se ha centrado por el momento en Kiev, Chernihiv, Kharkiv y también en Sumi. Asimismo, expresaron su gran preocupación por las ejecuciones en las 4 regiones. Los investigadores visitaron 27 pueblos y aldeas, además de fosas y centros de detención y tortura. Entrevistaron a más de 150 víctimas y testigos y se reunieron con grupos de activistas y funcionarios gubernamentales. Sin embargo, el equipo también examinó 2 incidentes de maltrato a soldados rusos por parte de las fuerzas ucranianas. Se espera que la comisión amplíe gradualmente su pesquisa con áreas de interés que incluirán las denuncias de campos de confinamiento para detenidos o deportados, traslados forzosos y presuntas adopciones aceleradas de menores. Y todo esto además sucede cuando hoy se está llevando a cabo los referéndums en distintos lugares pertenecientes a Ucrania, pero en este momento controladas por Rusia. Esto es parte de lo que estaremos conversando durante esta media hora en Noticias Globovisión Internacionales. Además, es importante mencionar que en caso de que Rusia anexione estas regiones, podría utilizar incluso su arsenal nuclear para defenderlas como si son de su territorio. Por eso, esta ya es una escalada que se ha vivido durante esta semana, además de la movilización parcial. Buenos días y gracias por acompañarnos. Con ustedes en estudio les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Buenos días. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela. Así vamos a comenzar Noticias Globovisión Internacionales, hoy centrados en Europa del Este con lo que se está viviendo en Ucrania tras la guerra de Rusia, que mañana se cumplen 7 meses desde que comenzó. La Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ucrania confirmó el uso excesivo de la fuerza e incluso desapariciones desde el inicio de la invasión rusa el pasado febrero. Basándonos en la evidencia proporcionada por la Comisión, se concluye que en Ucrania se cometieron crímenes de guerra. Los interlocutores describieron golpes, descargas eléctricas y desnudez forzada, así como otros tipos de violaciones en dichos centros de detención. Según los informes, tras ser trasladados a centros de detención en la Federación Rusa, algunas víctimas han desaparecido. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia acusó a Occidente de patrocinar la impunidad llevada a cabo por Ucrania, según sus palabras, mientras rechazó las acusaciones occidentales. El régimen de Kiev debe ser impunidad a sus patrocinadores occidentales. En primer lugar, Alemania y Francia, pero también a Estados Unidos, en lugar de presionar a las autoridades de Kiev para que se implementen el acuerdo de Minsk. Berlín, París y Washington ignoraron cínicamente las crecientes amenazas de Kiev de resolver el problema de Donbass por la fuerza, el llamado Plan B. Como lo mencionábamos hace un momento, las regiones ocupadas de Ucrania por Rusia iniciaron este viernes referendos de anexión a Rusia considerados ilegales por Ucrania y también por sus aliados occidentales. El proceso de votación en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk y las regiones ucranianas de Gerson y Zaporilla para determinar ahora la posible adhesión a Rusia, que ha comenzado ya a primera hora de este viernes. Este es un proceso al que no solo el gobierno de Rusia, sino también de gran parte de los países que condenan la invasión rusa a este país, que rechaza, se prolongará ahora hasta el próximo 27 de septiembre. De acuerdo a las autoridades, a la comisión electoral instalada en la región de Zaporilla, más de 5.000 personas ya comenzaron su labor. En un comunicado, el gobierno ruso, a través de la jefa del organismo electoral de Rusia, afirmó que dará todo el apoyo necesario a los habitantes de las regiones liberadas para que puedan participar en este proceso. El proceso será particular. Las autoridades recogerán votos puerta por puerta los primeros 4 días y solo el último día se abrirán los colegios electorales. Pero, ¿qué hay detrás de los referendos en Ucrania
ocupada. Vamos a ver lo que reseña la agencia estadounidense Associated Press al respecto en su artículo que publica el día de hoy. El Kremlin ya ha utilizado esta táctica. En 2014 efectuó una consulta convocada con celeridad en la región ucraniana de Crimea, que Occidente también rechazó al considerarla ilegal e ilegítima. Moscú utilizó el referéndum para justificar su anexión de esa península del Mar Negro, maniobra que la mayor parte de la comunidad internacional no reconoció. Los observadores aseguran que al movilizarse rápidamente para anexar a Rusia los territorios capturados, el Kremlin espera poder obligar a Ucrania a que detenga su contraofensiva y acepte la situación de las zonas ocupadas o, de lo contrario, enfrente represalias devastadoras. Los referendos de 5 días se efectuarán con la ausencia de observadores independientes y tienen amplio margen para amañar el resultado. Esto según lo que explica la agencia estadounidense Associated Press en su sitio en internet. Y queremos mostrarles además a continuación en cómo se encuentra el territorio también en este momento y dónde son esos lugares donde se están llevando a cabo esos referendos. Vemos en pantalla que la parte un poco rosada o roja es la parte que está controlada en este momento por Rusia y es donde se llevarán a cabo estos referendos. Como vemos, Jersón está en gran parte controlada por Rusia y Zaporilla y el Donetsk en mediana o en un porcentaje menor a diferencia de Luhansk y Jersón. También vemos que se llevará un referendo, Trina, en estos próximos 5 días en la península de Crimea. Recordemos que allí hubo uno en 2014 cuando Moscú anexionó esta parte de Ucrania a su territorio. Generalmente ha sido un territorio reclamado por ambas partes desde tiempos históricos, incluso desde tiempos de la Unión Soviética, así como también vemos que se va a desarrollar en la región de Lugansk y Donetsk estos referendos también como parte de esa iniciativa que busca Rusia de la gente para que decida, según lo que propone el Kremlin, si se anexiona al territorio ruso. Así es, algo que ya se ha vivido en 2014 y por eso pasó Crimea a tener el control ahora por parte de Rusia. Queremos mostrarles además otro gráfico que lo traeremos más adelante, pero el otro gráfico, para mencionarlo rápidamente para que se queden con nosotros luego de la pausa, nos habla también de cuáles son las cifras de detenidos, las cifras de fallecidos que se registran hasta este momento, cuando se vive ahora una escalada y sobre todo esta movilización parcial que ha sido ya muy polémica durante esta semana, incluso ha provocado la huida de muchos rusos en el país. En la próxima parte vamos a ampliar estas y otras informaciones que tienen que ver con la guerra en Ucrania y sus consecuencias, no solamente para Kiev, sino también para Moscú. Hacemos la primera pausa, usted quédese con nosotros y también escríbanos en @internacionales_gb, @Trina Acevedo y @J Enrique Robles. Ya volvemos.